Cecilia me comentó sobre la responsabilidad de predicar la palabra el día de hoy. Se dibujó una sonrisa en mi cara porque venía recibiendo de parte del Señor de hace un tiempo cosas relacionadas con que debía ser valiente, con que Él iba a estar conmigo. Y cuando ella me lo dice, pues es bastante bonito saber que sí, que el Señor me va a respaldar y que está aquí con nosotros. La oración que hago, pues, no es una oración cliché, sino es algo que creo y que sé que vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Tengo unos versículos, pero la verdad, pues, creo que hay una cosa que es más como para mí que para ustedes, entonces voy a guardarlos ahí. ¿Cuántas veces hemos dicho mentiras en nuestra vida? Realmente nosotros somos personas que manifiestan la verdad en lo que decimos. Realmente nos mantenemos firmes, siendo un testimonio de que Jesús vive en nuestra vida, o a veces soltamos la mentirita porque de pronto nos vemos en una situación donde sentimos que no tenemos otro camino que tomar. ¿Cuántas veces aplicamos la verdad en nuestra vida? Cuando somos enfrentados o vivimos una situación donde debemos responder sobre lo que hacemos o hicimos, ¿cuántas de esas veces hemos mantenido nuestra postura basada en la verdad? Si lo hemos hecho, mantenernos en la verdad, ¿qué resultado hemos obtenido de esto? Quizá la pérdida de una amistad. ¿Será que cuando llegamos a Cristo, las personas que en algún momento nos rodeaban a nosotros empiezan a tener un valor distinto y esa amistad debe apartarse porque ya no gustamos en los entornos donde ellos comparten o nosotros compartíamos antes con ellos? Posiblemente, ¿cierto? Una ruptura de relaciones familiares. De pronto estamos compartiendo en una reunión familiar, un festejo, y por la única razón de que nosotros sabemos que la alabanza y que la música tienen un sentido muchísimo más profundo que el hecho de divertirnos, hemos tenido que dejar la familia. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el fruto de la verdad? ¿Qué es decir la verdad? ¿Para qué decir la verdad? Estas son algunas preguntas que vamos a estar abordando alrededor de esta prédica de hoy, de esta reflexión grande como yo la pongo, y vamos a estar abordando para entender un poco más allá cuál sería el resultado de en nuestra vida cuando nosotros nos mantenemos en la verdad. Con esta introducción voy a orar por la palabra para que hoy nuestro Dios Todopoderoso, el mismo que dijo yo soy la verdad y la vida, nos ayude a derribar los argumentos y enfocar nuestra mirada en su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, ponemos en tus manos este tiempo de palabra, derribamos todo argumento ante ti, Dios, para recibir lo que nos quieres regalar, Señor. En el nombre de Jesús, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, y vamos a estar ubicados en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 narra el momento donde Pedro y Juan son llevados ante el concilio porque ellos venían haciendo conforme Jesús les había dicho. Antes de esto, bueno, mucho antes, Jesús ya resucita. Jesús les anuncia a ellos que iban a recibir el Espíritu Santo. Ellos se guardan en oración y en ayuno, y en efecto, en un momento dentro de esa oración y ese ayuno, viene el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos empiezan a hablar en lenguas que ellos no manejaban antes. Cuando ellos empiezan a hablar en lenguas que no manejaban antes, pueden empezar a multiplicar el mensaje que ellos habían visto y que habían oído de parte de Jesús.
como ya el Espíritu Santo estaba sobre ellos, iban camino al templo de Salomón, y allí había una persona que necesitaba de sanidad, y al parecer había escuchado sobre lo que estos hombres podían hacer de parte de Jesús. El hombre es un cojo. El cojo mira a Pedro y le dice que si tiene dinero. La respuesta de Pedro es que no tiene dinero, pero que tiene algo mucho más poderoso. Lo mira a los ojos, y a partir de eso, esa mirada, en el nombre de Jesús de Nazaret, le dice él, el cojo se levanta y empieza a andar. Luego de esto, más bien a causa de esa situación, los principales de la ciudad y el guardia del templo se alteran, y yo creo que era algo que ya se venía como murmurando, que había habido un Jesús, que había habido una situación de alguien que estaba alborotando a las personas, y le dice a los gobernantes que es necesario tomar a las personas, a Juan y a Pedro, y llevarlos a prisión por esta razón. Entonces, Hechos capítulo 4 cae sobre esa situación donde ellos son llevados a prisión y son confrontados por la ley y por los gobernantes para dar respuesta a ellos por qué estaban haciendo esto. Hechos capítulo 4 nos muestra el ejemplo del fruto de la verdad. El nombre de esta palabra el día de hoy es el fruto de la verdad. Este acontecimiento donde Pedro y Juan son llevados ante el concilio se da luego de que Jesús les había anunciado a los discípulos que recibirían el bautizo del Espíritu Santo. Ellos se apartan unas semanas para orar y ayunan, y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 2 versículo 3 al 5. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba y les hablase. Entonces, como les venía contando, ellos empiezan ahí a tener la facultad de empezar a compartir la palabra de Dios utilizando idiomas que antes ellos no manejaban. Luego Pedro habla al pueblo llamando al arrepentimiento y a recibir por bautizo a Jesús para no ser parte de la generación del pecado. Muchos creyeron y empezaron a tener temor y a practicar lo mismo que se les enseñaba. Aquí hago un paréntesis, y es impresionante que los hechos históricos sí manifiestan, digamos, dan razón de que hubo un Jesús y que el Espíritu Santo vino sobre las personas. Ayer estaban los muchachos de jóvenes hablando sobre esto, y este es un ejemplo de eso, porque nosotros podemos ir a otros países, a otros lugares recónditos en el mundo, y vamos a encontrar la casualidad de que el nombre de Jesús sí se conoce. Ahorita estoy leyendo un libro que narra los acontecimientos de la bomba de Hiroshima, y es bastante aterrador, y al mismo tiempo es bonito encontrar que las personas, cuando se veían en el momento que fue demasiado fuerte, ellos empezaban a orar. Ellos no sabían qué era lo que estaba pasando. Para que se ubiquen históricamente, en 1946, Segunda Guerra Mundial, la magnitud de la bomba atómica no se conocía, y lo que esa bomba hizo fue pues bastante fuerte. Solo algunas personas, y por milagro de Dios, pudieron sobrevivir, y dentro de ellos se estaban preguntando si es que era ya el fin del mundo, cuando estaban caminando por las calles y veían todo lo que había pasado. Entonces, este acontecimiento nos muestra cuando las personas empiezan a hablar en otras lenguas distintas a las que ellos hablan, otros idiomas, y empiezan a tener la capacidad de compartir la palabra sin necesidad de haber sido personas que crecieron hablando, por ejemplo, que yo en este momento empezar a hablar mandarín y empezar a poder interactuar con personas de China. Y
y compartirles el mismo mensaje, cuando antes me habían visto y aseguraban de mí que de pronto yo era una persona que era analfabeta, porque esa es la peculiaridad de Juan y Pedro. Cuando ellos empiezan a hablar en otras lenguas y el Espíritu Santo había venido sobre ellos, las personas decían: está borracho, está hablando cosas que no sabe, porque parece que había como una algarabía alrededor y la afirmación del mundo era esa: estos están borrachos, no saben lo que hablan. Es un hecho que de pronto nos sirve para nosotros también tenerlo en cuenta, y cómo nos muestra que definitivamente la palabra se empieza a transmitir, y es gracias a esos dones del Espíritu Santo y gracias al poder de Dios sobre ellos. Un discurso de Pedro fue en el pórtico de Salomón, cuando luego de ir subiendo, un cojo le pide dinero. Él lo mira y le dice: no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Lo miró a los ojos y el cojo empezó a caminar. Sus pies se afirmaron y la gente que estaba cerca lo vio y quedaron asombrados. El jefe de la guardia del templo, junto con los sacerdotes y los saduceos, vienen a ellos resentidos porque estaban enseñando la palabra, y los mandan a la cárcel. Entonces ahora sí vamos a abordar el centro de la reflexión de hoy, que es Hechos capítulo 4, versículo 1 al 22. Aquí es donde ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando, luego de ser llevados a la cárcel, ellos son puestos ante el concilio. Haciendo un poquito como la analogía, es como si ahorita a nosotros nos llevaran ante un juez y nos empezaran a buscar razones para juzgarnos porque estamos aquí reunidos. Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por todos vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, y ya un poco yendo adelante, de la respuesta del
título de esta prédica, que es ¿cuál es el fruto de la verdad en nuestra vida? Yo creo que es evidente cómo ellos, frente al concilio y las personas que los estaban interrogando, logran dar respuesta con una tranquilidad y una manera única que deja a los gobernantes desarmados, ¿no? Porque ellos habían visto y habían sido testigos del milagro que había hecho Pedro, gracias al Espíritu Santo, sobre él, sobre el cobo. Al final se quedan desarmados y lo que encuentran es soltarlos, ahí para que vayamos enlazando hacia dónde va el resultado de esta pregunta: ¿cuál es el fruto de la verdad en nuestra vida? Sin embargo, cuando uno encuentra, o más bien cuando uno busca cuál es el significado de la verdad dentro de la palabra, vamos a encontrar a continuación, que les voy a empezar a compartir, una relación muy importante que yo creo que en esta iglesia todos la tenemos clara. Entonces, hablemos sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? Verdad viene de la palabra emet en hebreo, que en su definición del hebreo es verdad, verdadera, estable, certeza, íntegro, definición de una persona íntegra. En cuanto a la definición en el español, la verdad se trata de la conformidad de las cosas con el concepto de que ellas se tienen en la mente. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Juicio o proposición que no se puede hacer, que no se puede negar. Expresión clara, sin rebozo ni lisonja, con que alguien corrige o reprende. Aquí de entrada hay una diferencia muy grande entre la definición que da el hebreo, que es muy puntual, y la definición que da el español, porque es muchísimo más extensa, ¿sí se dan cuenta? Entonces, en el hebreo encontramos que es directo, esto es verdad, es estable, es certeza, es íntegro. De hecho, hay una definición que incluye, no cambia. En cambio, cuando nosotros lo encontramos en cuanto al español, vamos a encontrar una cantidad de agregados que sustentan el hecho de que la verdad es lo que nosotros decimos, conforme a lo que ha pasado en algún suceso. Emet, volvamos al hebreo, es la palabra en hebreo que representa la verdad, y en la escritura, cuando uno la busca en internet, ustedes pueden buscar el alfabeto hebreo, hay una curiosidad en esta palabra, no sé si ya lo saben los que tienen un poquito más de tiempo en el Señor que yo, pero en su escritura vamos a encontrar que utiliza la primera letra del alfabeto hebreo, la última y la de la mitad. La primera letra del alfabeto hebreo es el Aleph y significa principio y poder. La última letra del alfabeto hebreo es fin, y la de la mitad está relacionada con el agua. Y algunos que son un poquito más místicos, que es donde nosotros no debemos caer, pero sí es una bonita coincidencia, dicen que agua se refiere a lo que fluye constantemente. Entonces, si nosotros hacemos un juego de palabras con el alfabeto hebreo, utilizando estas definiciones de las letras, podríamos decir que la verdad es el principio constante y el fin. Al abordar el concepto de la verdad desde la etimología y su significado, encontramos que Dios nos habla sobre las cualidades de la verdad. Es clara, no tiene añadiduras, se amolda a su verdad, es constante, es inicio y es fin. Es curioso que en la misma manera como está escrita la palabra, mismo Jesucristo se está manifestando a sí mismo. No sé si encuentran esa relación ahí, porque nos está diciendo: yo soy el principio que se permanece y soy el fin. O sea, estas palabras se me parecen muchísimo a un versículo que es Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nos da una instrucción, nos aclara sin embargo que la verdad no es un acto de decir conforme a los sucesos que ocurren, sino que es la persona de Jesús. A diferencia del mundo, nuestra definición de la verdad
es muchísimo más compleja y está muchísimo más clara, porque sabemos que la verdad no es una palabra conforme a lo que alguien haya hecho o dicho, sino que la verdad es una persona y es Jesucristo. La diferencia entre el concepto de la verdad en cuanto a lo que sucede y la verdad de la persona de Jesucristo es que, basado en lo que estamos estudiando en Hebreo, en Hechos capítulo 4, ellos son liberados no por el hecho de decir lo que pasó, sino que son liberados porque ellos tienen a Jesucristo en su vida. Es una gran diferencia y pone una línea entre, no se trata solo de decir la verdad, sino vivir en la verdad, es decir, vivir en Cristo. Porque si hiciéramos una comparación, hay muchas personas deshonestas que dicen la verdad y crudas también, ¿cierto? Hay personas que se basan en la ciencia, en los hechos que suceden y que son vistos, que son comprobados a través de un sistema, y están diciendo la verdad, que era un poco lo que estaban discutiendo ayer o hablando ayer. Entonces hay una diferencia muy grande entre el concepto de verdad que nosotros tenemos y el concepto de verdad que es para los hijos de Dios y el mundo, ¿cierto? La diferencia radica en que nosotros no podemos basarnos simplemente en lo que sucedió, sino que nosotros obramos basados en lo que Jesús pone en nuestra vida. Hay un ejemplo que estaba buscando dentro de la palabra, que podemos encontrarlo en el Antiguo Testamento, y habla sobre una mujer que, como cómplice del pueblo de Israel, ella resguarda a unos espías. No sé si recuerdan de quién les hablo. Ella pone una soga por la ventana y les explica que, bueno, cuando viene el guardia, porque en ese momento el gobernante de esa tierra, creo que es Canaán, se entera que ellos están ahí y que los espías habían venido no por ella, sino por el pueblo. Entonces les advierte al guardia y le manda a que confronten a la mujer, y la mujer es confrontada para que ella entregue a estos dos espías. Cuando ella es confrontada, la respuesta de la mujer es mentira frente a las personas que la estaban confrontando. Sin embargo, aún eso, uno se va más adelante en la historia y va a encontrar que ella es liberada. Entonces se queda uno frente a Hechos capítulo 4 y lo compara con lo que había sucedido antes, y ahí es donde es importantísimo tener claro cuál es la diferencia entre la verdad del mundo y la verdad de Jesucristo. Porque es que ella estaba obrando para el bien de la palabra del Señor, y ella estaba obrando conforme a la voluntad del pueblo, que ya les había advertido que ese pueblo era de Jerusalén, del pueblo de Israel. Había tanta claridad en esto en ellos, que ellos tenían miedo de que vinieran, y las personas, los gobernantes, estaban empezando a desmayar. O sea, haga de cuenta que yo soy el presidente y de repente ya no puedo más, no pude más, me ganó. ¿Qué le ganó? La palabra de Dios. En ese momento, Antiguo Testamento, pues Dios estaba ahí atormentándolos, y ya habían visto por testimonio lo que habían hecho con otros pueblos. Entonces es bastante interesante y nos da claridad de que nuestra verdad no es la que sale a través de los sucesos, aunque sí es un producto, o más bien un fruto del Espíritu Santo, que nosotros seamos claros y que seamos verdaderos frente a todas las situaciones. Pero sí hay una diferencia muy grande, y lo marca con estas dos situaciones. Juan y Pedro son liberados. Ellos son liberados porque los dejan desarmados, además de eso porque Jesús estaba ahí. Ella es liberada gracias a que estaba y era consciente. Ella tenía temor. Por su temor, por el temor de Dios, ella fue liberada, e incluso viene a ser parte más adelante de la genealogía de Jesús. Y al principio, cuando estaba leyendo la palabra y poniendo a conversar estas dos historias, entré en conflicto y dije: no entiendo, Señor. O sea,
¿Digo o no digo la verdad? ¿Cierto? Porque tú me vas a mandar en tu voluntad a decir mentira. ¿Usted qué diría? Fernanda está pensando, ¿cómo así que Jesús participa en un hecho? Dios participa en un hecho, ¿cierto? Y ahí es donde entra lo que les acabo de explicar. Es muy diferente la definición de la verdad, que es una persona, es Jesucristo, y es la palabra de Dios. Y la verdad, que se basa en los hechos, que es lo que utiliza el mundo precisamente para contrariar a Dios. Sin embargo, no nos podemos ir hoy de esta reflexión de cuál es el fruto de la verdad en nuestra vida, sin tener claro que nuestros frutos con el Espíritu Santo y por lo que nosotros hemos sido renovados, sí es ser íntegros. Es necesario que nosotros seamos íntegros, que no tengamos dos vidas, una en la iglesia y la otra afuera. Y hay un versículo que todos conocemos, ¿cierto? ¿Hasta cuándo vas a seguir cavilando? Una vida y la otra. ¿Hasta cuándo vas a continuar participando de lo que participa el mundo y en la iglesia de lo que participas para mí? Es confrontante, ¿cierto? Y hoy en día estoy seguro de que el Señor, porque eso es Antiguo Testamento, es un pacto nuevo Jesucristo, no haría con nosotros algo así. Nosotros nos debemos mantener. Y he conocido testimonios, historias de personas cercanas a mí que por mantenerse han sufrido, pero el resultado al final ha sido una bendición. Si es que para poder lograr sacar el dinerito de este proyecto, pues toca que metas un numerito mal ahí. Pastor Alfonso, la historia. Viene un paisa y le dice que si le cuadra la facturita. Y uy, yo creo que a él, como cuando usted acerca la mano al fuego, porque cuando uno está alineado con la palabra, ya eso por dentro se siente. Nosotros aquí en la alabanza lo hemos sentido cuando las personas vienen indispuestas. Cuando no hay un sentir de alabar a Dios, se siente, uno se baja agotado, ¿cierto? Nosotros a veces nos bajamos, uy, no, pero esa iglesia que tomó, ¿sí? ¿Será que si desayunaron los invitamos o qué, hermano? ¿Sí? Pero bueno, gracias a Dios ya nosotros pues no se mueve por el sentir, sino que se mueve por la verdad de Jesucristo, y sabemos que son cosas que pasan. Yo estaba allá atrás tocando y estaba así. Me toca predicar. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia? Que yo me paro en la verdad de Jesucristo y sé que no soy yo. Sé que no es Pastor Alfonso. Sé que hoy, aunque él esté allá disfrutando, que es una bendición que disfrute, ¿cierto? Es una bendición que nosotros podamos continuar haciendo lo que se nos es mandado y que él esté tranquilo tomándose el sol, ¿cierto? Es una bendición y nosotros seguir firmes en eso. No dentro de 8 días, yo no vuelvo porque como no está el pastor y a mí me avisaron. ¿Sí? Eso es ser un bebé espiritual. Y eso está bien, es normal. Pero quiero decirle una cosa, yo que también fui bebé espiritual. Dele fuerza a la palabra del Señor en su vida para que usted pueda derribar esos argumentos, ¿sí? Y dejar de buscar argumentos, porque eso es lo que va a hacer el enemigo. Siempre a este le afecta el tema emocional, entonces a este le toca que no lo saluden, entonces que no lo saluden en la iglesia. A mí me pasaba, yo era más tocado, Alfonsito a veces por el afán, tantas cantidades de cosas que tiene que hacer, y yo, ay no. Hoy usted dijo una cosa en la palabra, me bajó, ay, una vez me tocó bajarme porque yo no había ensayado algo así. Yo salí emberracado, nos hablamos, muy caballeroso, y ya, pero yo sabía que yo necesitaba estar acá, y yo lo sé hoy en día. Así pasen cosas, así hoy de pronto la prédica no sea del agrado porque no está la voz del pastor Alfonso. Nos vemos dentro de 8, queridos hermanos, los quiero mucho, ¿sí? Y aquí vamos a estar continuando, alabando al Señor y manifestando que la verdad
en nuestra vida no solo se trata de las palabras conforme a los hechos, sino que se trata de una persona. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, teniendo claro esa diferencia entre el concepto de verdad y la persona de Jesús, que es la verdad, tener en cuenta que para Dios es un gozo en su corazón saber que nosotros vivimos en la verdad, o sea, vivimos en Jesucristo. La discusión más grande durante el proceso de elaboración de esta palabra fue precisamente esa, cuando encontré la historia. Le digo yo a Pastor Alfonso, el título de la palabra es la que ustedes ya saben, el fruto de la verdad. Y le digo, estoy buscando una historia. Y me dice, hablamos el viernes. Y me dejó en visto, me dijo, sí, yo sí, no me lo dijo el pastor. Entonces, bueno, ustedes vieron quién quiere ser millonario. Entonces la llamaba un amigo. De repente se apareció un angelito por ahí. Yo quiero ir a tu casa a visitarte, Fernanda. Y yo, claro, aquí te espero. Con agua panelita, bueno, hicimos comida y todo. Y yo sabía que Fernanda tenía la curiosidad de preguntarme cuál es la palabra que vas a mencionar. Y se dio la oportunidad y saco yo mi y me dice, yo creo que el Señor quiere que tú sepas cuál es esa historia, o cuál es la base de la palabra que tú necesitas. Ha sido supremamente fuerte, pero también, digamos, en ese proceso de entender esto que les acabo de explicar, que es la diferencia entre la verdad basada en los hechos y la verdad que es una persona. Cuando yo me estaba agarrando con Dios, nos dábamos ahí tramacazos. Él me cogió y me tiró al piso y me dejó quieto, porque prácticamente pues dije, hasta que dije, no, pues ¿qué hago peleando con la palabra? Si Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿yo qué hago buscando lo que no debo buscar, cierto? Y lo que no debo justificar cuando no es necesario que se justifique. En el argumento de ayer, le preguntan algo, a él le preguntan, ¿cierto, Fer? Le preguntan que si una persona es muerta quitándole un brazo o una pierna, si resucita completo, ¿cierto? Era esa la pregunta. Y ahí está la respuesta. Él le dice, yo no puedo responder eso porque la palabra no está. No lo sé. Entonces, ¿cómo es que a Jesús le meten el dedo en la llaga y entonces bla, 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 perdón, bla, bla, bla? ¿Por qué bla, 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 bla? Porque esos son los argumentos basados en lo que vemos, que se vuelven argumentos en nuestra mente y que nos dividen de la verdad que es Jesucristo. Estamos buscando razones científicas, que el sudario de Turín, que no sé qué, creo que se llama así, ¿no? Entonces es una tela que tiene la forma de una persona y que por la data. Y si no estuviera eso, ¿cuál sería nuestro concepto de la verdad que es Jesucristo? ¿Existió o no existió? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está la fe? O sea, ¿es necesario que Jesús entre aquí con un manto blanco para que nosotros digamos, sí, Jesús existe? No. Cuando oramos hace un ratico, ¿quiénes pudieron sentir que la presencia de Dios está con nosotros? Que nosotros estamos manifestando su palabra y enviando cosas buenas a alguien que lo necesita. ¿Cierto que sí? Bueno, los que se conectaron, el que no siga trabajando para que se conecte, porque orar es una bendición. Yo me acuerdo al principio con Fer, y en ese entonces nos íbamos para la casa después de los primeros cultos, en ese entonces en Normandía. Yo empecé a servir en forma acá y yo salía, yo era medio fastidioso porque yo soltaba el piano y me sentaba y otra vez dele con el piano. Fer ya como que, ya. Sí, gloria a Dios, pero ya no más. ¿Sí? Pero es porque uno se enamora de Dios, ¿sí? Y yo solo quería alabarle y quería que siguiera transformando mi vida. Esos son los frutos de esa verdad que es diferente a la verdad que se basa en los hechos. Y
Y aquí viene la conclusión que fue tan bonito. Desligar la persona de Jesús de la verdad es imposible. Porque así mismo como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, así mismo Él lo sigue sosteniendo. Ahora bien, esto no quiere decir que decir la verdad y actuar sea menos importante o no venga de Dios. Recordemos que es Dios quien pone en nosotros el sentir como el hacer. Filipenses 2:13. Y no renuncio a esto. Filipenses 2:13. Haya pues, 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, una persona que dice mentiras, Jesucristo no, pilas. No es una persona que tiene a Dios en su vida, ¿cierto? Sí, es importante tener esa diferencia, porque de verdad que estaba agarrado con Dios cuando no entendía, pero ¿cómo la liberaste si ella dijo mentiras, hombre? Entonces yo tengo que decir mentiras cuando tú me lo mandes. No, eso manifiesta otra de las cualidades mías: la misericordia, el amor, porque era una persona que iba a morir y ella por arrepentimiento ayuda. ¿Nos quedamos en lo que está mal en este caso? ¿O vemos realmente a Dios ahí? ¿Sí? Esa es la diferencia. Ya que nuestro amor a Dios también es manifestado en lo que hacemos. Primera de Juan 3:18. Amar con hechos y no solo con palabras. Y me encantan las historias del pastor, porque empieza a contar cómo te amo, ¿no? Y bueno, sí, mijo, pero ¿qué? ¿Cierto? ¿Para cuando la rosita? ¿Para cuando él? Todos esos detallitos que yo no soy un Alfonsito pequeño, pero traen a mi memoria, porque son esas cosas que se nos quedan en la mente. Una persona que está presente aquí una vez le preguntó, le dijo: ¿está mal que yo use las frases que tú usas, que son ciertas, para justificar la fe? Y yo por dentro no dije nada, pero la respuesta es: no está mal, porque son la palabra de Dios. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Porque cuando uno lee la palabra va a encontrar dichos que utiliza pastor acá, ¿cierto? ¿Sí? O sea, encuentra uno: uy, esto lo he visto yo en algún lado. Ah, sí, señores. Sí. Y pues en efecto, o sea, tiene su efecto. Ya son varios añitos, y entender que, por ejemplo, uno se para aquí, es hablar la palabra. Eso, yo creo que eso es lo que me tiene a mí con energía aquí. Porque si yo de pronto fuera un stand-up comedy, se morirían ustedes, pero de la tristeza. ¿Sí? No de la risa, porque yo no sé echar cuentos. En reuniones en familia a veces yo destaco es por el silencio. ¿Sí? Silencio. Ahí, tranquilito. ¿Sí? Pero no el histrionismo así, no. Sí, les cuento que es una bendición estar aquí, porque la primera vez que yo me paré sobre una tarima para servirle al Señor fue mucho más pequeño. En ese entonces mamá nos llevaba a una iglesia que no va a mencionar, pero estaban buscando niños que alzaran una bandera y bailaran. Yo no había ensayado, pero a mí me escogieron. Y ese día yo tenía muchos nervios. Estábamos abajo, veían otros niños todos en su salsa, y yo sí, claro. Y la líder en ese entonces de baile, me imagino, se puso a orar, y yo sentí una paz. Y yo me subí, yo movía esa bandera así, yo, sí, Jesús. Pero yo no tenía ni idea. Y cuando me paro aquí y el Señor me lo trae a memoria, ok, yo estaba perdido, hermano. Tenía que estar acá. Amar con hechos y no solo con palabras es, por ejemplo, esto. Es lo que sucede en Hechos capítulo 4, cuando Jesús les había advertido antes también, porque Jesús les dice: ustedes van a ser perseguidos. A ustedes los van a coger, los van a perseguir, van a hablar mal de ustedes. Y eso es lo que pasa ahí, porque el borracho,
Este está borracho, está hablando en mandarín. Cuando usted se levanta todos los días, todos los domingos para venir a la iglesia, el hermano que no conoce de Dios, el amigo que no sabe de Dios, pero usted, ay, qué bobo, ¿por qué no se queda durmiendo? ¿Por qué no va a ciclovía un sábado en la noche para ir a echar unos pasitos? Ay, qué amargado. ¿Se parece o no se parece? Esa es la burla del mundo ante nosotros. Pasa gente por acá y yo creo que más de uno, para la iglesia, hermano. Otros, ¿cierto que sí? Otros, ¿cierto? Y ahí hay un ejemplo de que Jesús nos lo había advertido y sucede recién. Ellos habían tenido el encuentro con Jesús. Se burlan de ellos, del Espíritu Santo. Además, era algo nuevo. El Espíritu Santo no estaba sobre las personas. No era posible que en Japón alguien hablara la palabra de Jesús. No era posible. Geográficamente, las situaciones como se estaban dando, ¿no? Pero vendrá el antropólogo experto y me dirá, no, es que resulta que África es la base de todos los continentes y allí todos nacimos y se empezaron a esparcir y las personas que llegaron allá. Sí, esto es cierto, pero es impresionante cómo si la palabra llega allá. ¿Cierto que sí? Yo era de los que me preguntaba, bueno, y eso, los chinos, los japoneses, ¿qué creerán esa gente? ¿Qué creerán? ¿Será que es verdad lo de los dragones y esas vainas? ¿O qué? Y cuando encuentro esto digo, uy, es por acá, sí, es que ellos no quieren. Hay personas que no quieren, aunque Danilo Montero grabó en Tokio. Entonces yo digo, el man estuvo allá cantando, ¿no? La Casa de Dios, ¿sí la conocen la canción? En español, y ellos allá, todos los gaitos. Impresionante, o sea, ellos diciendo Jesús y en español, ¿sí? Sí, ha llegado el mensaje. Es una bendición saber eso, es una bendición que nosotros podamos tener claridad que nuestra fe sí es cierta y que podamos responder ante esos momentos donde estamos conversando, ¿cierto? Sobre lo que los españoles ahorita tienen como una tendencia, porque eso es una tendencia que se llama la polémica, ¿sí? Para atraer vistas en YouTube. Entonces sale una persona que tiene la capacidad de hablar con otros y les confronta con palabras. La diferencia es que aquí pues el mensaje es una bendición para muchos, porque por ejemplo los jóvenes pues pueden confrontar esas cosas que se encuentran en su entorno y que son preguntas que les hacen clic en su cabeza. ¿Usted cree que un neófito, una persona que está recién convertida o un joven que de pronto no tiene comunión con Dios, encuentra el versículo que yo encontré y la palabra dice Dios es mentiroso? Porque ¿por qué ella fue liberada más adelante si ella dijo mentiras? Y esa es la diferencia entre la revelación de Cristo Jesús en nosotros, la verdad, ¿sí? Y de la palabra, porque usted la trae aquí, ya no, un momentico, Dios es bueno, ¿sí? Entonces usted trae todo lo que usted ha aprendido aquí en la iglesia y lo confronta con lo que le está diciendo la palabra para entenderlo mejor. Y además de eso, ora al Espíritu Santo. No llamen a la hermana ni al pastor porque no les va a ayudar. ¿Sí? Los va a dejar como yo quedé. Primera de Juan 1 al 6. Mentimos cuando afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero hacemos lo contrario. Decir la verdad nos muestra a nosotros también a través de los hechos, ¿cierto? Que nosotros tenemos comunión con Él y que para nosotros es importante una vida de consagración, que ahí es donde entra la palabra santo. ¿Qué santo es? Apartado con el propósito de Dios, ¿cierto? Salmo 33, 11 al 14. Los que deseamos vida nos apartamos del mal. ¿Quién es el mentiroso? También tiene nombre.
¿cierto? Es difícil apartarse. Uno a veces se deja llevar, y esa es la verdad. La amistad jala, la familia jala. Menospreciar no es fácil. Menospreciar es amar menos, eso ya lo sabemos. Entonces decirle de repente al hermano, a la hermana, es que no puedo estar contigo porque pues es que tú todavía estás tomando, hermano. Eso es difícil. Preferir estar aquí que de pronto la familia que está echando paseíto de río. ¿Alguna vez lo hizo? Sí, entonces la papita, la carnecita y el río. Eso es duro. Cuando Pedro es confrontado, no sé qué me regala ahora, es cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, porque hay como 30 horas todavía. No, ¿saben que es muy lindo y que lo hemos compartido con Lorenita? Que ella está a cargo del discipulado actualmente, ha sido un reto, una bendición para ella porque ella ha crecido mucho, no en estatura, sigue siendo igual, yo la amo así. Y compartimos con ella, y es que uno empieza a entrar en la palabra y mire la Biblia, la cantidad de papelitos que tiene. Y ahí es donde digo, ahora entiendo, Alfonsito. ¿Sí? Cuando viene alguien y se para aquí a echar carreta, ¿cierto? Porque es personas que no se toman el tiempo de verdad de leer y empezar. Ahora entiendo el celo. Yo sí decía, pues señor, ¿por qué regaña tanto, hermano? Es hablar de las iglesias. No, es una advertencia para que nosotros, los que deseamos la vida, nos apartemos del mal también. Y evitemos ese comezón de oír. Es que es como una vez Victoria iba caminando así bien chiquitica hacia allá, y yo estaba acá, y allá estaban las guitarras colgadas. Peligro inminente, ¿cierto? Una guitarra en la cabeza de Victoria, había algo ahí. Y yo digo, mi amor, ven. Y Victoria hizo así. Se volteó y se vino. Y yo tenía una alegría en el corazón. Y el Señor me dice, así me siento yo cuando tú me haces caso. Yo no sabía si llorar o estar feliz. Claro. Yo, ay, Señor, perdón. Todavía cuesta, entonces es difícil apartarnos. La relación de la verdad con el texto de Hechos capítulo 4, cuando Pedro es confrontado por lo que había hecho, hablar la palabra y sanar al cojo, su primera respuesta es reconocer ciertamente que ha sido en el nombre de Jesús de Nazaret, recordándoles que él mismo, Jesús, que fue crucificado y bajo el mismo nombre, fue hecho ese milagro. ¿Cuántas veces obtenemos algo en nuestra vida y lo primero que nombramos es gracias a Dios? Sí, yo creo que aquí ya ese hábito está, gracias a Dios. Un nuevo trabajo, la historia de Jamie, de Angie. Lo primero que hace Angie es venir y contarnos a la iglesia, y eso nos llena de alegría. Y es lo mismo que ellos hacen ahí. Tú no estabas siendo juzgada, pero si hay alguien que te está juzgando, ¿quién nos está juzgando todo el tiempo? Satanás. Entonces cuando Angie se para aquí y nos cuenta la historia, cuando Mónica se para aquí, cuando Brian se para aquí, que se libera de las deudas, porque eso es tener un peso encima. Él no está en un concilio, pero espiritualmente sí pasa. Eso pasa espiritualmente. El diablo está celoso y envidioso. Usted en nombre de quién consigue trabajo y se libera de las deudas que yo lo tengo. En este momento usted es mío. Y Angie, para vergüenza del diablo, gracias a Dios les quiero contar que, ¿cierto? Moni, gracias a Dios les quiero contar que, pero ella no es que llevaba hasta aquí, hermano, y gracias a Dios les quiero contar que el mismo concilio que vive Pedro y Juan
eh, es el que nosotros traemos a nuestra vida cuando nosotros avergonzamos a Satanás. No tiene que ser la parafernalia de que hayan 3 jueces aquí, que usted esté parado y diga: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo soy libre de deudas, ¿no? Pero cuando nosotros le contamos a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos viviendo un concilio. Estamos siendo juzgados por el que juzga y es el dueño de este mundo, ¿cierto? Y le estamos diciendo en la cara con mucha tranquilidad, porque es que en la palabra vemos de la palabra denuedo. ¿Qué es el denuedo? No lo busqué, perdón, iglesia, tarea, pero me imagino que la tranquilidad, ¿sí? Le dicen: ¿ustedes con qué autoridad hacen lo que están haciendo? Y la respuesta sin titubear es: bueno, ustedes nos trajeron aquí, ustedes vieron lo que pasó, ¿cierto? Pues quiero contarles que en el nombre de Jesús de Nazaret, el mismo que ustedes juzgaron, fue hecho lo que se hizo, ¿cierto? Marcos capítulo 16 versículo 18 habla de la promesa de poder sanar enfermedad. No es gratis esta mañana la oración, no sé, tenía el sentir de debemos orar por sanidad. Lorena lo hace también, y oramos por sanidad, y debemos creer que esa promesa también aplica para nosotros en estos tiempos. No tenemos que estar viviendo con túnicas, en chanclas, bajo la tierra y la arena, porque así es como las películas, ¿no? Para decir: sí, yo creo en la sanidad que Jesús nos promete. Marcos 16, 18, ¿qué dice? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén, ¿cierto? Sí. Y bueno, sin necesidad de volverlo un rito todo el tiempo, ¿no? Voy a contarles una historia ahí. Como otra vez estaba la hermana Victoria enfermita y llega la familiar que está en otra iglesia con un tarrito así, un aceite. Ay, hermano. Y yo ya tengo conocimiento, o sea, uno ya así, uno se pone celoso. Y entonces yo le di la intención y yo vi el aceitico y estaban por allá y se la llevaron para una habitación, pues yo allá, así, como un policía encima de mi hija, porque esa es mi responsabilidad, hasta que ella pueda decir: no, gracias, ¿cierto? Y yo allá pegadito, pero y empieza ahí con su brujería, ¿sí o no? Y yo, entonces mi cara, gracias a Dios, yo tengo una capacidad de convertir la cara en un arma. No, yo creo que ella sintió. Y bueno, yo no les puedo decir que yo sea el espiritual, no sé, pero yo siento que ella salió pateada de ahí. Sí, porque ella, y empezó ahí, yo por dentro. Y se fue, ¿sí? Pero no es volverle un rito, no es que yo voy a poner las manos, sino porque va a ser avergonzado. Eso, por ejemplo, es una vergüenza para su iglesia, porque no le enseñan bien las cosas, como lo han hecho aquí, ¿cierto? Que yo ya no voy con el aceite ahí, ni el eucalipto, ni esos ritos todos raros, ¿cierto? Bueno, sí es cierto que, no sé, yo siento que hay fragancias que generan esa sensación de tranquilidad. Bueno, eso ayuda. Vamos a orar, pongamos musiquita, ¿cierto? Uno lo hace, pero la disposición es distinta. La disposición de nosotros no es a la verdad de los hechos, sino a la verdad de Cristo Jesús en nuestra vida. Volvemos a lo que es la prédica de hoy. ¿Cuál es el fruto de la verdad en nuestra vida? Es a reconocer que Jesús es, ¿cierto? Yo no sé a qué huele el aceite con asma. Es que esa vaina me genera como, no puedo, ¿sí? Gracias a Dios no caí en una iglesia así.
Mateo 9:20, una mujer que hace 12 años padecía de hemorragias es salva por tocar el manto con fe. Esta historia la conocemos todos, ¿cierto? Y ahí hay una manifestación directa de lo mismo que hoy les estoy comentando. La respuesta de Jesús a mí me parece desconcertante. Venga, Jesús, es que resulta que tengo este problemita de hace 12 años. Eres salva, hija. Uy, hermano, ¿y qué? La sangre. ¿Cierto que es desconcertante? Pero no, ella fue sana. ¿Sí? Más que lo más importante no es la sanidad, es la salvación. Un estudiante, lastimosamente, del colegio donde trabajo, en 9º grado, con cáncer, se aplica la eutanasia. El profesor de religión no le supo responder, porque él le refutó y le dijo: usted no me pide a mí que yo ore cuando yo estoy viviendo esto. Y todos éramos testigos de lo que estaba viendo el niño, porque se lo llevó la enfermedad. Se pusieron a llorar, pero yo sé que el profesor de religión no le supo responder. Lastimosamente en las instituciones, profesores de cosas que no conocen, ¿cierto? Hablando de lo que no saben. Y sí, esa frase, esto no es una religión, es una relación, es cierta. Es una relación, pero no la debemos volver un eslogan. Vivámoslo. Y bueno, para las exequias, no sé qué, y cuando me contó yo hice: lástima, no conoce a Dios. ¿Cierto que no? Ahora se lo dejo a usted, que le hubiera dicho a él niño donde le responda eso. Yo lo pensé, y yo le presento a Dios. Puede que el niño muera, pero que se vaya para arriba. ¿Sí o no? Que se vaya para arriba. Eso es lo importante, este ejemplo. Lo más importante es tu salvación. Dios es bueno, la enfermedad no viene de ti. Lastimosamente por el pecado, le empiezo a disparar. El profesor no supo qué decirle. Y yo de robótica, yo soy de robótica. Yo no iba a meterme ahí, porque eso sí tiene teología en la cabeza. Entonces empieza y me desarma a mí de una manera astuta, sabiendo mi vulnerabilidad. Entonces yo ahí mejor no me meto. Y el aceitico, no hagas esas vainas de la mano, ¿sí? No. Bueno, señores, pues nos quedamos incompletos, pero voy a ir al grano. El fruto de la verdad, ¿cuál creen que es? Es la libertad. Amén. ¿Cierto? Es el que un día usted es elegido porque no vino el pastor Alfonso, y usted viene y se para aquí, y usted se para en la palabra libre, y con alegría y con la energía, no con predisposiciones. Yo en la casa no estaba pensando: y voy a decir esto, va a traer la historia. No, el Señor le va trayendo a uno. Venga, usa este ejemplo, pero me paro en la fe, en la confianza. Una vez Fer le estaba preguntando a pastor Alfonso: ¿qué hago cuando alguien está disertando conmigo sobre la palabra? O yo quiero ir a llevar la palabra. Lo primero que le dijo fue: no vaya predispuesta, no piense en eso, confía, eso se llama la fe, y la palabra vendrá a usted. Hechos capítulo 4, 21 al 22, al final él nos menciona que al encontrar ningún argumento válido sobre ellos son liberados en el nombre de Dios. El fruto de la verdad es la libertad. Juan 8, 31, 38, la verdad nos hace libres. Pero, creo que ahí está. Pero no sé si es antes de decirlo. Juan 8, 31 a 38, pero si permanecemos en Jesús. Entonces, queridos hermanos, vamos a orar para entregar este día, pongámonos de pie.
Me disculparán si de pronto la reflexión de hoy de la palabra no se acomoda al estándar de todos los días, pero lo he hecho con mucho amor y yo creo que Dios estuvo ahí hablando a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y de verdad no lo digo como un cliché, eso son clichés de las iglesias, no, yo te hablo, Dios te habló. No, porque nosotros estamos hablando la palabra y ella es la que hace su obra en nosotros. ¿Sí? Intente de todas las maneras apartar historias personales, pero sirven como ejemplo para que usted de pronto haga una relación de lo que a usted de pronto le pasa, ¿sí? Y es para que nosotros seamos libres. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, porque hoy nos has enseñado que la verdad no es un conjunto de sucesos sustentados en lo que ha pasado, sino que la verdad es una persona y eres tú, Jesús. Nosotros creemos en esto, Padre. Queremos ponernos a cuentas contigo para continuar una vida en verdad. Padre amado, creemos que los frutos del Espíritu Santo también deben demostrar que nuestra vida está en ti, que nosotros hacemos parte de tu casa, que un día vendrás por nosotros, que nosotros esperamos y añoramos que ese día llegue, Señor. Y mientras lo hacemos, actuamos conforme a tu palabra, que es la verdad. Hoy, Señor, te entregamos nuestros corazones, te entregamos esta tarde. Bendecimos nuevamente la vida de Alfonso. Te damos gracias, Dios, porque hemos podido compartir alrededor de la palabra, porque sabemos que hoy nos has hablado. Oramos por aquellos, Dios, que en nuestras familias no han entendido. Danos la sabiduría para ser más un testimonio que una persona regañona, que una persona que está hablando de algo que las personas no van a entender, para ser un testimonio que genere en ellos la misma sed, Dios, que nosotros tenemos en nosotros, y es conocerte a ti todos los días, Señor. Padre bendito de gloria, ponemos este día en tu nombre, Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos acompañe siempre, en el nombre de Jesús, amén y amén.